Bueno, hoy queremos hablar de empleo, pero desde el diagnóstico que se repite de distintos frentes a propósito de un desempleo persistentemente alto, sobre el 8%, hace ya varios años. Y retomando esta declaración que hizo ayer el presidente Gabriel Boric a propósito de que Chile no se cae a pedazos, pero sí cruje por todos lados, como dice nuestro siguiente invitado en sus columnas. Él es el destacado economista Tomás Rau, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Tomás? Qué gusto saludarte. Hola, Tomás, buenos días. Hola, Cata. Hola, Pato. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy día, Tomás. Bueno, partamos por lo que fue anoche la reunión de la SOFOFA, la última cena donde estuvo invitado, de hecho, el presidente Gabriel Boric, con esta frase: Chile no se cae a pedazos, que la hemos venido escuchando en distintos contextos en los últimos días, a propósito de lo que se recaudó la Teletón, entre otras cosas. ¿Chile se cae a pedazos, Tomás? ¿Sí o no? Mira, los adjetivos son siempre complicados. Yo he repetido harto esta frase de Vicente Huidobro, que dice que cuando el adjetivo no da vida, mata. Entonces, mira, por un lado, claro, no se cae a pedazos, es un país que funciona, que crece poco, pero crece. Pero yo, claro, en esa columna que tú citas, digo, pero todo cruje, ¿ah? ¿En qué sentido? Tenemos 36 meses continuos de desempleo consecutivo, si miras la tasa estacional. Con corrección de estacionalidad, tenemos un desempleo juvenil femenino sobre el 23%, ¿sí? Sí. O sea, no menor. Tenemos, ¿qué? Problemas de seguridad, tenemos problemas de aprendizaje, tenemos una crisis educacional que hemos hablado poco, entonces estamos muy complicados. Yo lo pongo así. Estamos pasándolo mal, hemos tenido una década muy mala, y esperemos que el próximo gobierno se ponga las pilas para tratar de mejorar y salir de esto. Tomás, yo al igual que la Cata también leí la columna y te felicito porque está realmente muy buena. Y hay varios temas que quisiera que fuéramos abordando. El primero lo mencionaste, el desempleo juvenil sobre el 20%. ¿Esto es algo relativamente puntual? O sea, ¿cómo era el desempleo hace 10 años atrás, el desempleo juvenil? Mira, el desempleo juvenil siempre es más alto que el promedio nacional, eso hay que reconocerlo, porque la transición escuela-trabajo o universidad-trabajo es complicado. ¿Por qué? Porque te piden experiencia previa, no vas a encontrar un trabajo, ¿cierto? Pero en respecto a niveles estamos sustancialmente más altos que 10 años atrás. Estamos sustancialmente más altos que pre-pandemia, ¿sí? Entonces ya no hay que ir ni siquiera 10 años atrás. Y eso es complicado. Como te digo, el desempleo de los hombres entre 18 y 24 años está un poquito sobre el 18%, pero el de las mujeres sobre 23%. ¿Sí? Entonces hay una brecha bien grande ahí. Tomás, otro tema que asoma es el tema de la educación, ¿no es cierto? Asociado justamente a las habilidades, a la calificación de la mano de obra chilena, y que redunda también, por supuesto, la discusión en torno al salario mínimo, ¿no? Por supuesto, sí. Ahí tenemos un problema bien serio, bien profundo, que es por un lado, y de larga data, si esto no es sorpresa. Quizás la sorpresa es que no hayamos hecho nada. Si uno mira 10 años atrás, uno se acuerda de estos estudios que mostraban, ¿cierto?, el analfabetismo funcional en los adultos chilenos. Había estudios muy famosos. Eso se ha seguido midiendo con distintos instrumentos, y hay una prueba que se llama la PIAC, que es básicamente una prueba de competencias de adultos que se mide a nivel internacional, que la última versión, la de 2023, muestra que el 53% de los adultos chilenos no solo no tiene un nivel de comprensión de lectura adecuado, sino tampoco razonamiento matemático ni resolución de problemas simples, ¿sí? Que son como las tres medidas que toman. Entonces, si tú eso después miras la productividad de un trabajador promedio chileno, que es más o menos el 50% que es un trabajador promedio de la OECD. Y si miras los estudios que muestran, hay una correlación muy fuerte entre lo que son estas habilidades básicas de comprensión lectora, razonamiento matemático y productividad. Y es sobre eso donde uno va construyendo después habilidades más complejas, ¿sí? Sobre todo en la época, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Difícilmente uno va a poder usar estas herramientas si no entienden lo que lee.
Entonces es un problema bien serio. Bien estructural. Bueno, y además, Tomás, sobre eso tú hablas de la inasistencia, que eso ya es como la quinta de la torta. Yo creo que eso es un fenómeno más reciente, más post-pandemia, creo yo. Ustedes saben que nuestro sistema, ¿cómo se llama?, público y particular subvencionado, se paga esta subvención por día de asistencia. Entonces, siempre ha habido una discusión de cuán fidedigna es o no estas medidas, pero lo que ha pasado últimamente, los datos que conocemos, es que la inasistencia grave, el año pasado, el 2024, si bien bajó un poco respecto al 2023, está en 28%, esto a nivel nacional. ¿Qué inasistencia grave? Es básicamente todos los alumnos y alumnas que asisten menos del 85% de los días de clase, que en nuestros años uno reprobaba. Ahora sí, parece que eso ya no es tan así. Y en los sistemas, ¿cómo se llama? En los servicios de educación, en los SLEPs, los públicos, esa inasistencia está en 39%. ¿Sí? Entonces, si tenemos un grupo importante de niños que no van al colegio, ¿cómo esperamos que vayan a tener habilidades mínimas para después, ¿cierto?, poder tener una productividad adecuada? Porque, querámoslo o no, nos guste o no, los salarios responden a la productividad de las personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoramos si es que no atacamos el problema desde el inicio? ¿Y en qué hemos gastado las últimas décadas? Gratuidad universal, cambiamos de PAA a PCU, a PDT, a PAES, qué sé yo. Ahora el CAE, el FES, estamos como poniendo el foco en otro lado. Sí, Tomás, ahora recuperar a esos alumnos, yo sé que no es probablemente como tu expertise, pero desde el punto de vista educacional, en ese ausentismo escolar muy grave que hay en algunos sectores y en algunos casos particularmente, recuperar a esos niños, ¿cuánto le cuesta hoy día al Estado en el sentido de volver a ponerlo al día, volver a motivarlo, volver a generar ese hábito? ¿Se está haciendo ese trabajo? Mira, había un programa, después de la pandemia, hubo un programa que no sé si se continuó, de tutorías, ¿cierto? De hecho, en la Universidad Católica nosotros fuimos pioneros, hicimos un programa transversal, no solo profesores, sino funcionarios, estudiantes, para hacer tutorías, sobre todo de lectura, ¿cierto? Yo desconozco si ese programa se continuó o no, pero claramente... No es tan simple en el fondo. No es tan simple, pero es, como tú mencionabas hace un rato, esto es una cosa más estructural que se exacerbó en la pandemia, eso claro, sin duda, ¿sí? Pero tenemos un aprendizaje rezagado y estas habilidades en la población adulta, esta falta de habilidades en la población adulta son de larga data. O sea, vienen de ahí, Tomás, vienen claro, vienen de bajas capas, porque cuando tú mencionaste la productividad de un chileno promedio es la mitad más o menos de la productividad de los países desarrollados. Eso significa que aportamos a la empresa donde trabajamos, a la institución, la mitad, y por lo tanto debiéramos ganar la mitad. Al PIB, sí. Eso es como que somos capaces de producir la mitad, como que fuéramos la mitad inteligente, o que si es que hay que hacer cosas por hora, hacemos la mitad. O sea, si no modificamos eso, estamos fregados. Claro, mira, primero, para ponerlo en contexto, Latinoamérica estamos en el mismo barco. No es que Uruguay o México estén mejor que nosotros, no. Es un problema obviamente de la región, ¿sí? Nuestro sistema educacional, con todos los problemas, ¿sí?, al menos en pruebas estandarizadas, estamos peleando el segundo lugar, ¿cierto?, con Uruguay. Entonces la productividad de un trabajador latinoamericano es la mitad de uno de la OECD, primero. Sin embargo, esto no está escrito en piedra, se puede cambiar. ¿A qué me refiero? Hay países que lo lograron cambiar, y no te voy a dar el ejemplo de Finlandia y Corea del Sur, porque son ya ciertos casos de estudio extraordinarios, excepcionales, pero hay países que recientemente lo han hecho, digo recientemente, los últimos 20 años, uno que es un poco más viejo, ¿cierto? El recientemente quizás no es lo mismo que para los jóvenes de ahora, pero hace 20, 25 años atrás lo hizo Irlanda, lo hizo Polonia, ¿sí? Países que tenían ciertos niveles de desarrollo o ingresos per cápita bastante más bajos de los últimos de Europa.
y no es tan complicado, al menos cuando uno lo lee. Probablemente implementarlo es muy complicado, pero se requiere voluntad, en el fondo. Se necesita una estrategia nacional de recuperación de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ir... Primero, por ejemplo, tenemos una muy baja cobertura en educación preescolar, ¿sí? Y lo sabemos hace tiempo, ¿sí? Pero seguimos con el tema de la educación terciaria, ¿cierto? Tenemos problemas con aprendizaje, con comprensión lectora. Chile no es un país que lea mucho, ¿sí? Pues, ahí hay una pega que hacer, hay incentivos que poner. En las candidaturas se echó de menos un poco. Hay algo en una de las candidaturas, en la de CAS, de recuperar aprendizaje de lectura en segundo medio, pero tenemos que hacer esfuerzos mucho más grandes para poder recién sentar las bases para construir un sistema educacional y así repercutir en la productividad futura. Totalmente. De buena forma. Tomás, estamos con Tomás Rau, economista académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Bueno, con todo lo que hemos hablado, el principal desafío para el próximo gobierno probablemente no será solamente administrar lo que hoy día existe, sino que también destrabar todos estos temas y estas como emergencias que hay en distintos sectores. ¿Por dónde partir? Bueno, hay que partir hay que, como se dice, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Yo creo que hay que partir por formar buenos equipos en todas las carteras. Tenemos hartos ministerios, ¿sí? Pero para estos problemas hay ministerios claves, ¿sí? No solo educación. No sé, pues tenemos, por ejemplo, un Servicio Nacional de Educación de Empleo y Capacitación, el CENSE, que urge o clama una reforma. Tenemos básicamente una infinidad de programas de 10, 13, 15 horas que no capacitan. Entonces, los estudios que hay, a mí me tocó participar en la comisión Larrañaga, ya en la antigua comisión Larrañaga, que creo que fue el 2011, y después vinieron otros informes en que muestran que la gran mayoría de los programas no afectan lo que es empleabilidad y salario, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que el CENSE tiene un rol estelar, sobre todo para nuestros adultos que tienen déficit en competencias. No voy a decir que le enseñen a leer, pero que los cursos de capacitación, bueno, logren subir las habilidades y quizás pasa por comprensión lectora, ¿sí? ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, no es solo el Ministerio de Educación, tenemos CENSE, no sé, partiría por formar buenos equipos y creo que hay que avanzar en todo. O sea, el Ministerio del Trabajo también tiene que articular bien con lo que es, sobre todo, con lo que es la educación técnica. Hay mucha pega que hacer ahí. Tomás, donde también acá hay mucha pega que hacer, pero hay poca pega en las pymes. Tú escribiste algo que me pareció súper interesante, que dice que si bien hemos creado algo de empleo, el empleo ha sido creado por las grandes empresas y destruido por las pymes. Sí. Mira, cuando tú miras los últimos 13 meses o los últimos 13 trimestres móviles de los datos del INE, la creación de empleo se da en la gran empresa medida por número de trabajadores, aquellas con 200 o más trabajadores. Y toman las empresas que con 199 o menos han tenido variación negativa, ¿ya? A eso me refiero con destruir. No es un adjetivo, no es una metáfora, ¿sí? En el fondo no hay empleos netos, hay negativos, hay menos empleo que antes, ¿sí? Y una de las hipótesis que yo sostengo es que tiene que ver con los costos laborales. Si tú miras el índice de costos laborales del INE, muestra que hay un alza mayor para las pequeñas y medianas empresas en relación a las grandes en julio del año pasado, del 2024, que coincide con la última alza fuerte del salario mínimo, de 460 a 500.000. Y es más o menos de perogrullo, más allá de que algunos economistas me van a decir dónde está tu estudio causal, ¿cierto? A los que no les gustó del Banco Central, por ejemplo. Pero si tú tienes que el grueso de las empresas que pagan el salario mínimo son pequeñas y medianas, ¿sí? Sobre el 80%, es obvio que les va a pegar más a ellas un alza grande que a las empresas grandes, ¿sí? Las empresas grandes pagan más que el mínimo. Y eso se ve en los datos, ¿ah? Y eso al menos es una hipótesis. Siempre pueden haber más, ¿cierto? Pero esa es una hipótesis bastante plausible. Es una hipótesis Entonces, bien claro, plausible. Sí. Es una hipótesis bien plausible, pero Tomás, ayer salieron los datos de ADP, los datos de empleo de Estados Unidos,
donde se destruyeron 32.000 empleos, y también pasó lo mismo, ¿ah? Fíjate que las compañías con más de 50 empleados crearon 90.000, y las con menos de 50 destruyeron 120.000. Mira, sí, bueno, Estados Unidos es más complejo, ¿cierto? Porque los salarios mínimos son federales. Hay un estudio que salió hace poquito para California, que subió el salario mínimo a $20 la hora, un alza importante, si no me equivoco, estaba en 15 o 16. Y también se ve destrucción de empleo en California a raíz de eso. Entonces, acá uno no quiere polemizar, ¿cierto? Ni demonizar las políticas, porque dicen después que uno es insensible, pero yo creo que uno tiene que ser sensible a que hay 860.000 desempleados. Uno tiene que ser sensible a que hay un 23% de mujeres jóvenes que busca trabajo y no lo encuentra. Entonces, yo lo que sostengo, no sé si lo digo en la columna, pero yo digo, hay que tener ojo cuando hablamos, por ejemplo, de reducir el impuesto corporativo. Es cierto que le afecta a las grandes empresas, las pymes están en el régimen propina, ¿sí? Pero yo digo, está bien. Algunos dicen, oye, pero le vas a bajar los impuestos a las grandes empresas. Está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos, ¿cómo se llama?, incentivar la inversión y la contratación. Y son hoy en día las grandes empresas las que están generando empleo. Claro. Bien, Claro. Tomás Raúl, economista, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros con todos estos temas que son tan importantes para nuestro país. Oye, Cata, espérame, tomar un segundito. Además de académico y además de profesor titular, quiero felicitar públicamente a Tomás porque fue premiado hace un par de semanas atrás por la FEN como en el Círculo de Honor, mención Economía, junto a Andrés Trauman fue premiado el CEO del Banco Felicitaciones, Santander. Tomás, tremendo reconocimiento. Tomás, además de gran profesional, muy Gracias. querido por toda la generación, fuimos compañeros con Tomás y se ganó un súper premio. Viene, no sé cómo te lo tomaste tú, Tomás, pero como súper emocionante en general. O sea, muy emocionante, gracias por las felicitaciones, la verdad que no lo esperaba, y pucha, que tu alma mater te reconozca, tu trayectoria, en presencia de profesores, compañeros, la rectora también, Rosa Báez, está ahí, la verdad que lo tomo con alegría, emoción y con humildad, ¿no? A seguir trabajando y muy contento. Qué bien, felicitaciones, Excelente. Tomás. Muchas felicitaciones, Tomás. Mucho éxito, Muchas gracias, que estén muy bien. Un honor haberte tenido hoy día en el programa, que te vaya muy bien. Igualmente, chao.